Buenas tardes, somos el equipo número 7. El equipo está integrado por Víctor, Horacio, Isidro y su servidora Anaí. Vamos a hablar sobre el capítulo número 6, que se llama La comunicación lingüística en sus funciones. La comunicación lingüística se establece entre un hablante, que es emisor, y un oyente, que es receptor, que comparte el mismo código y entre los cuales se intercambia un mensaje. Bueno, tres funciones: la apelativa, la referencial y la sintomática. Vamos a empezar hablando de la referencial. La referencial, pues como su nombre lo dice, hace alusión a cuando te estás expresando de un objeto físico cercano a donde se está llevando la plática o la conversación, a menos de que los dos involucrados o más conozcan ese objeto, no podría ser utilizada correctamente. Y la función referencial hace información precisa y datos correctos, sin revelar opiniones ni sentimientos personales. Es decir, si son datos concretos, por ejemplo, puse ahí tantas camisas, con números concretos, datos exactos. ¿Okay? Bueno, la función referencial se presenta de manera clara también en los postulados científicos. Por ejemplo, cuando hacen mención de, ahí pone un ejemplo sobre que los peces viven en el agua. Son datos científicos. Y consiste en decir algo sobre las cosas, es decir, hacer referencia mediante un mensaje al mundo de los objetos o de las relaciones. En otro ejemplo podría ser los instructivos, como vamos a manosear algún ventilador o cuando compramos un celular y no podemos usarlo también. Tenemos que leer el instructivo y ahí nos hace referencia sobre el objeto que vamos a utilizar y nos va describiendo paso a paso para qué sirven las múltiples herramientas con las cuales cuenta, de qué manera las vamos a utilizar, cómo las podemos utilizar y cómo tenemos que armarlo, para qué sirven. También ese nos decía que los objetos no precisamente tienen de estar ahí a cierta distancia, pueden no estar en ese lugar, pero sí hace una definición detallada sobre cómo es o dónde lo podemos encontrar y bajo qué argumentos lo encontramos. También nos decía que la función referencial sirve mucho cuando encontramos, por ejemplo, un desconocido. Podemos darle indicaciones y en las indicaciones estamos utilizando la función referencial consciente o inconscientemente. ¿Algo más que anexar o seguimos con la siguiente? Bueno, proseguimos con la sintomática, a lo que transmite el emisor, no solamente en las palabras, sino está la forma de decirlo, que puede expresar sus emociones, están las palabras o términos que ocupa, que puede decir su grado de estudio, lugar de origen, y pues esta es una de las más complejas debido a eso, porque básicamente ofrece información, emite la información de manera inconsciente. Bueno, a través de esta función, sin preguntar directamente, nosotros podemos tener una idea del nivel de cultura de la persona, del lugar de origen o de otras características de las personas con quienes nosotros hablamos. Por ejemplo, igual cuando cuando vas viajando, porque a mí igual me ha pasado muchas veces, cuando vas en el autobús con una persona al lado, a veces se nos hace difícil conversar con ella y a veces no nos atrevemos a hacer esas preguntas directas. Pero también con el simple hecho de que a veces a mí me tocan con señores o así, la verdad a mí no me gusta responder, no me gusta porque no me dan confianza, ya que no los conoces. Entonces, de que a veces me preguntan la hora y la verdad yo sí contesto a veces de mala gana, como para que vean que yo ya no tengo ganas de hablar, pues de conversar con esa persona, porque no. Entonces ellos ven mi actitud de cómo les contesto y ya no vuelven mejor a hablar. Cuando conversamos siempre recibimos el mensaje que nos transmite el emisor. Sentimos con qué sentimiento, puede decir, o qué idioma nos está hablando.
Por ejemplo, si yo le dijera a Horacio, levanta esto en aquí, estoy dando un síntoma agresivo, pero levanta esto, por favor. Estoy dando un síntoma algo de buena onda o de buena manera. La misma información, pero con distinto significado. significado distinto. Porque uno es una orden y otro es una petición. En los textos lo podríamos interpretar en cuanto a las obras de teatro, los textos de obras de teatro. Cuando hacemos la lectura, cuando realizamos la lectura, cada personaje trae lo que va a decir y trae una forma particular sobre cómo se expresa, de acuerdo a los signos de interrogación, las preguntas también. Necesariamente tienes que estar enojado cuando preguntas algo. Quizás tu voz sea más aguda o menos aguda. Pero, por ejemplo, en las preguntas, cuando tú preguntas algo, el tono va siendo el mismo. Puede cambiar la personalidad de la persona en cómo lo preguntas, si la voz es más aguda. Y en cuanto a los libretos, lo que te mencionaba, podemos, sin conocer los personajes, interpretar más o menos cómo son, de acuerdo a lo que se dice en el texto, o cómo va desglosada la información. Puedes, por ejemplo, imaginarte al personaje, podrías imaginarte sin que en el texto diga cómo está vestido, de acuerdo a cómo habla, imaginar cómo está vestido, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, si es bueno o si es malo. Todo gracias a la información que te proporcionan los datos del texto, cómo habla ese personaje. Es un punto muy importante debido a que pues las expresiones que ocupan puede darte datos acerca de su nivel socioeconómico, debido a que no es lo mismo decir voy a comprar una torta a otros que dicen que van a comprar un sándwich. También nos puede dar referencia de qué parte vienen, el lugar de origen, debido a que pues por lo menos aquí se sabe cuando viene de la costa, tienen una pronunciación distinta a R, algunos dicen tortilla, otros dicen que vienen de la orilla. Y pues básicamente puedes saber de dónde vienen por cómo hablan. También sabemos el nivel de estudio por la clase de palabras y el léxico que manejan. Debido que una persona que pues es albañil debe tener un vocabulario menos amplio que lo que tiene un licenciado. Bueno, en cuanto a la función apelativa se refiere a la intención que transmite el mensaje. Se podría decir que en ocasiones es para convencer o incentivar a alguna persona. Depende también de cómo se ha expresado este. Ahí condicionamos al interlocutor, buscamos convencerlo, tratar de presentarnos ante ellos a través de la comunicación lingüística, pero conforme el que sean de manera que ellos nos acepten. Pues. La función apelativa va dirigida al oyente. En esta función se observan sobre todo las órdenes que son de una forma clara de apelación. Condicionamos al interlocutor o buscamos convencerlo. Bueno, va dirigida al interlocutor, pero también el interlocutor puede condicionar a quien inicia la comunicación. Por ejemplo, en un diálogo cuando vas a comprar algo, preguntas, o dices, está muy bonita la camisa, pero no traigo suficiente dinero. Pueden responder, si le gusta la puede llevar, lo pagan en abonos. Ambos están expresando dos puntos de vista y ambos se condicionan mutuamente. Este sería un ejemplo que podría poner en cuanto a la función apelativa. Ahora, saliendo de los tres principales, hay unas que vienen unas funciones que acompañan a estas. Entre ellas está la función fática. Esta, en realidad, su función, valga la redundancia, es llegar al punto en el que se quiere tratar el tema, o sea, ir directo al grano. Porque en ocasiones hay ciertas conversaciones que simplemente solo se prolongan y no tienen ninguna información relevante. Es mejor llegar en ciertas ocasiones al grano y evitar una pérdida de tiempo.
ejemplo que tengan por ahí, compañeros? Cuando te encuentras con una persona, no sé, y, o sea, ya tiene tiempo. De hecho, ese ejemplo venía en la lectura de que ya tiene tiempo que no la ves y, o sea, te la encuentras y ya le preguntas, hola, ¿cómo estás? Y ya, hola, bien. Y ya, no, pues igual bien. Y ya, ay, ¿cómo has estado? No, pues Como siempre, bien, como ajá, siempre. ajá. Entonces nada más van siguiendo, respondiendo, o sea, no. Y no hay ninguna información ajá, concreta ni ni nada. importante. Ajá, nada más hablan por hablar. O sea, Y la fábrica se enfoca en buscar el punto importante de la conversación. Y era el asunto de lo que iban, Podría ser por mera cortesía, que igual en el ejemplo, en el texto no se dice nada concreto. No se describe, lo deja muy al aire a la interpretación de cada persona, cómo inicia la comunicación y cómo es quien la termina. Ambos deciden mantener abierto ese canal, porque quien inicia la comunicación lo saluda y le hace una pregunta, y quien contesta le responde con otra pregunta. No aclara una duda, sin embargo, quiere continuar el canal de comunicación con otra pregunta, lo está siguiendo, lo está aperturando nuevamente, pero no deja por terminada alguna duda que tiene la otra persona. Y así van siguiendo y siguiendo platicando. Y hablan muchísimo, pero en sí no se llega a ningún fin. Simplemente mantienen mucho tiempo estable y abierta la comunicación, pero no dicen nada en concreto. Y no se puede ver ni que hay un enojo por ninguna de las dos partes, pero tampoco puede verse si son amigos realmente o si fue por mera cortesía, porque como al inicio, si fue solo por cortesía. Ya depende más de la sintomática de la situación. Exacto. Vamos con la función metalingüística. ¿Quién quiere verlo? Esta se presenta cuando el mensaje dice algo de sí mismo. Esta función es reflexionar sobre una misma lengua. Ok. La función metalingüística tiene la utilidad de poner en práctica al hablante, y gracias a ella nosotros relacionamos información sobre expresiones o palabras que no entendemos. Y bueno, puede ser un instrumento importante, lo mencionaba en la lectura, para un niño que está en el proceso de adquirir su lengua materna, porque en esa etapa el niño utiliza una pregunta metalingüística que le permite cambiar su conocimiento de la lengua. Esa pregunta es, ¿qué es? Por ejemplo, cuando sus papás daban el ejemplo, a lo mejor sus padres le dicen, vamos a ir al cine. Y el niño no sabe qué es el cine, pues le pregunta, bueno, ¿qué es el cine? Y ya le le dice qué es el cine. No, pues en el cine es una sala donde hay una pantalla grande y muchas personas van a ver esa función. Ya. Pero igual si el niño, por ejemplo, depende también cómo nosotros demos la respuesta o el significado de lo que es el cine. Y si hay otra palabra que el niño no entiende, va a seguir haciendo las preguntas. Por ejemplo, ahora le va a preguntar, bueno, ¿y qué es una pantalla? Así, entonces es dependiendo también de nosotros cómo contestemos a esa pregunta que el niño nos da. La función metalingüista también implica una reflexión sobre la lengua y la manera en que nosotros la utilizamos. En este sentido, la función metalingüística nos permite reflexionar sobre las demás funciones y de esta manera también autorregular la comunicación. Esto, pues, un punto muy importante, ya que debido al ejemplo que tú presentas, nos dice que la lengua no solamente sirve como herramienta para investigar o estudiar, sino que también puede ser estudiada. Pues, se vuelve un poco más complicado cuando el español se estudia la herramienta al mismo tiempo, ya que debemos de ocupar términos y ejemplificar para poder identificar con mayor facilidad o enseñar lo que significa ciertas cosas. Sí, como lo decías, al momento de hablar, hacemos uso de las múltiples funciones del lenguaje.
En el caso de la metalingüística se encarga de estudiar cada una de las palabras y conceptos que no entendemos. El ejemplo que decían ahí, tomaba igual de la lectura, era que los padres de familia enseñan la lengua materna, en este caso el español, a sus hijos. Los niños, al conocer muchos términos, empiezan a generar preguntas sobre por qué o cómo, para qué sirven tales cosas. Entonces ahí se va dando una situación en la cual influye mucho el espacio y el lugar donde se sitúa esa persona. Que de acuerdo al lugar y a ese espacio, podría darle la explicación que ella le dio del cine. Otra persona que sea de un lugar distinto podría darle otra interpretación de qué es un cine. O si no conoce qué es un cine, igual simplemente le puede decir, es un lugar que es muy bonito y ya. El niño va a crecer y si igual en el proceso encuentra personas que desconocen qué es un cine, él va a ir creando ese mismo ejemplo sobre lo que es el cine. Y podría llegar a un lugar, por ejemplo, la secundaria, donde se encuentre con personas que sí tengan un significado exacto de qué es un cine, y entonces lo que él cree no va a coincidir con lo que los demás tienen en mente. Entonces, realmente no es que esté del todo mal, sino que el lenguaje es muy versátil y se puede acoplar a las diferentes formas y estilos de vida de las personas. Pero en sí, el lenguaje está encasillado, de cierta manera, en reglas y normas estrictas sobre cómo se dicen las cosas y qué son tales cosas, independientemente de cómo nosotros lo percibimos en nuestra realidad. Ahora que entendemos todas las funciones del lenguaje, pues podemos decir que pues, no es solamente hablar por expresar una serie de palabras, sino que tiene más significado del que pensábamos, de cómo se dice, lo que damos a entender, lo que entiende el emisor. Pues un punto muy importante que fue el principal, lo que vimos, que tienen que hablar el mismo, ¿qué era? El mismo código. Porque si yo hablo en chino y tú me hablas en ruso, pues no nos vamos a entender, aunque estemos al lado.